Mi nombre es Margarita Ceballos y en esta ocasión les voy a hablar sobre la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en primer año de bachillerato. En el artículo 2 de la Ley de Educación se plantea garantizar a las personas una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, y para cumplir con ese enfoque es preciso desarrollar tareas motivadoras para los estudiantes. En el análisis de los autores que se hizo tanto en el extranjero como en el Ecuador, ninguno estudia la motivación por el aprendizaje de la matemática en estudiantes de bachillerato, pero sí lo han hecho en estudiantes de la básica superior, en la formación de docentes de matemáticas y también en lo que es la enseñanza de la matemática en general y también del aprendizaje en general. En mi práctica pedagógica como docente de matemáticas, que tuve la oportunidad de hacerlo en algún momento, se efectuó una exploración inicial al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en la unidad educativa Alfredo Pérez Guerrero y se pudo identificar la siguiente contradicción. Tenemos el estado real y el estado deseado. El proceso de sistematización nos llevó a plantear los siguientes núcleos teóricos, como son la motivación, el aprendizaje, la motivación por el aprendizaje de la matemática y el aprendizaje de la matemática. Estos núcleos teóricos son tratados por los diferentes autores, como podemos observar en la diapositiva, y de ellos asumimos las siguientes definiciones. Según González, la motivación es la regulación inductora del comportamiento, o sea, la motivación determina, regula la dirección y el grado de activación o intensidad del comportamiento. Según Castellanos, el aprendizaje es el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser. De acuerdo con Francisco, dice que el aprendizaje de la matemática es el que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora del saber y poder matemático, de estrategias de aprendizaje generales y específicas, de los procesos de pensamiento y las formas de trabajo propias de la matemática. Y en correspondencia con las definiciones asumidas, se considera, según Hilbert, la motivación por el aprendizaje de la matemática es aquella que induce y regula el modo de actuar del estudiante hacia la asignatura, que se expresa en el planteamiento de metas de los estudiantes respecto a las tareas de aprendizaje, la implicación en la formación de sentimientos, actitudes y valores hacia la asignatura a partir de las creencias que posee sobre ella, así como el interés y el gusto en la búsqueda de alternativas de solución. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimados participantes del 14º Encuentro de Taller Científico Metodológico de la Cátedra Dulce María Escalona. Noveno taller de la Cátedra de la Cultura Científica Antonio Núñez Jiménez. Permítame presentarme, soy Carlos Sani, actualmente ocupo el cargo de docente de Matemática y Física de la Unidad Educativa Primero de Abril, perteneciente a la ciudad de La Tacunga y del país de Ecuador. Mi tema de mi investigación científica es el uso del GeoGebra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la función lineal en noveno grado de educación general básica. ¿Qué me llevó al tema? Bueno, el principal motivo que me motivó a realizar la investigación es que en la unidad educativa 1 de abril los docentes no crean applets en GeoGebra para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la función lineal en los novenos años de educación general básica, ya que los docentes al momento de tratar de motivar al uso de los TICs, lo único que se limitan es a enviar a hacer gráficas en GeoGebra y nada más. Entonces están obviando las potencialidades que posee un applet en GeoGebra. El objetivo del trabajo. El objetivo principal es crear un sistema de applets en GeoGebra para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la función lineal en los novenos años de educación general básica superior de la unidad educativa 1 de abril. Los parámetros fundamentales son tres. El primero, la investigación posee métodos empíricos, teóricos y estadísticos. El segundo, los estudiantes van a descubrir las potencialidades de GeoGebra a través de los applets. Y tercero, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a mejorar por el dinamismo de GeoGebra. ¿Qué va a pasar con los applets de GeoGebra?
Bueno, en primer lugar tenemos que los apples serán creados por el docente y tendrán sus orientaciones metodológicas para su uso. Debido a que los estudiantes van a manipular las barras, van a experimentar descubriendo las potencialidades de GeoGebra y obviamente el aprendizaje va a mejorar. Con los apples de GeoGebra los estudiantes van a aprender matemática y obviamente a desarrollar sus competencias, en especial en el uso de las TICs. Finalmente, los applets son nuevos y novedosos en los novenos años de la edad educativa 1 de abril. Y obviamente esto va a dar paso a que los estudiantes a futuro utilicen GeoGebra como su TIC para poder resolver problemas de grado mucho más superior. Finalmente, lo que se pretende es realizar una evaluación final para garantizar qué tanto aportó el GeoGebra en el aprendizaje de la función lineal de los estudiantes de noveno año. Les agradezco por su atención, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Presenta la investigación explorando el desempeño tecnológico de los docentes por la máster en ciencia Berta Rafaela Pérez Noya y los profesores titulares doctores Alexis Carrasco Trujillo y Julio Felipe García Herrera. Este estudio busca comprender cómo los docentes utilizan las tecnologías y qué factores influyen en su desempeño, debido a que la incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo ha transformado su dinámica. Sin embargo, el éxito de esta depende en gran medida del desempeño tecnológico de los docentes. En ella se pudo indagar la insuficiente capacitación tecnológica de los docentes, así como el insuficiente desempeño en tecnología educativa. Y no menos importante, la escasez de recursos tecnológicos que existen en las instituciones educativas. Fue muy importante conocer los criterios de los docentes en el uso de las tecnologías educativas. Para el análisis de las necesidades de formación continua en tecnología para docentes, se utilizó un esquema de 4 pasos con la evaluación de las competencias digitales, la identificación de los obstáculos, el análisis de las necesidades, el diseño del programa y la evaluación de ese impacto. En la presente investigación no se analizan todas las tecnologías disponibles, sino se enfoca específicamente en los materiales y herramientas aplicables a la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Esta delimitación permite una atención más concentrada y efectiva en aquellos recursos que realmente impactan el proceso educativo. Además, es fundamental reconocer que los materiales y recursos, debido al acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación, son cambiantes y se renuevan constantemente. Se pudo observar buenas prácticas de los docentes de matemáticas en el uso de las tecnologías al utilizar aplicaciones interactivas como el GeoGebra, también diseños visuales atractivos utilizando plantillas de Canva, y por otro lado se vieron videos explicativos utilizando explicaciones de conceptos matemáticos. El desempeño tecnológico de los docentes es crucial para la efectividad educativa y la capacitación continua ayuda a superar barreras e integrar tecnologías al proceso de aprendizaje de la matemática. En Angola, como en muchos países de África, el acceso a materiales educativos es un desafío. Muchos estudiantes dependen de apuntes de clase o libros de texto y la investigación se ve limitada por la falta de recursos. Además, la brecha digital y las barreras geográficas que dificultan aún más el acceso al conocimiento, razón que motivó a los autores de esta investigación a pensar cómo enfrentar las limitaciones ya existentes y las impuestas por la pandemia de la COVID-19, surgiendo la idea de la realización de una biblioteca virtual en el Instituto Superior Politécnico de Porto Ambuí, municipio Zumbe, provincia Cuanza Sur, favoreciendo
a estudiantes e investigadores y comunidades con recursos educativos de alta calidad de manera gratuita y accesible, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, especialmente en educación de calidad y reducción de las desigualdades y con visión futura en la implementación del modelo de educación a distancia por el Instituto, siendo un proceso novedoso en las instituciones de enseñanza superior de la provincia. Dicha iniciativa no es solo un repositorio de libros y artículos, es una plataforma dinámica que ofrece una amplia variedad de recursos, desde tesis y disertaciones hasta materiales multimedia, herramientas inclusivas como conversión de texto a voz y compatibilidad de lectores de pantalla que la hacen accesible para personas con discapacidad, una interfaz intuitiva y acceso remoto, lo que permite a estudiantes de zonas remotas conectarse fácilmente. Además, la biblioteca está organizada según los planes de estudio del instituto, garantizando que los recursos sean accesibles a todos. El objetivo general de este estudio es analizar el impacto de la biblioteca virtual del Instituto Superior Politécnico de Puerto Ambuí en la promoción de la ciencia abierta y la democratización del acceso al conocimiento en la educación superior. Para esto, los autores aplicaron un enfoque mixto, utilizando métodos teóricos y empíricos. Fueron aplicados cuestionarios, entrevistas a 300 usuarios y analizados comentarios de 3. Resultando que el 93% de los usuarios expresaron alta satisfacción con la biblioteca. El 76% destacó la importancia del acceso remoto, especialmente para quienes viven en áreas alejadas. Estudiantes de posgrado y docentes resaltaron su papel crucial en la investigación, proporcionando acceso a recursos actualizados y de alta calidad. La mayoría se refieren a los desafíos como la conectividad a Internet y la sostenibilidad financiera, cuestiones que requieren atención continua para maximizar el impacto de esta iniciativa. En conclusión, la biblioteca virtual es más que una herramienta educativa, es un motor de cambio social, promueve la ciencia abierta, la inclusión y la colaboración global, contribuyendo a una educación superior más equitativa y de calidad. Muy buenas tardes con todos, nos reciba un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Daniel Simeliz Arrea. El tema a tratar de mi tarea de investigación es sobre la falta de motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el 10º año de la unidad educativa Simón Rodríguez. Bueno, aquí nos dice que la falta de motivación hacia los estudiantes es un proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje de esta área, porque es fundamental para entender cómo mejorar la experiencia educativa en la unidad educativa Simón Rodríguez. La identificación y la aplicación de estrategias que fomente tanto la motivación intrínseca como la extrínseca puede tener un impacto significativo en el rendimiento y la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas. Objetivo: aquí debemos analizar y mejorar los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de 10º año hacia el aprendizaje de las matemáticas en la unidad educativa Simón Rodríguez, con el fin de aumentar sus intereses, participación y rendimiento. Pregunta científica y tareas de investigación. Como primera pregunta científica, ¿cuáles son los principales factores que afectan la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas? Tarea de investigación: identificar y analizar los principales factores que afectan la motivación de los estudiantes de 10º año en el aprendizaje de las matemáticas en la unidad educativa Simón Rodríguez. 2. ¿Cómo influyen las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en la motivación de los estudiantes hacia las matemáticas? Tarea de investigación 2. Evaluar cómo influyen las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en la motivación de los estudiantes de 10º año hacia las matemáticas en la unidad educativa Simón Rodríguez. Pregunta científica 3. ¿Qué relación existe entre la motivación intrínseca y extrínseca en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de 10º año en la unidad educativa Simón Rodríguez? Tarea de investigación 3. Analizar la relación entre la motivación intrínseca y extrínseca en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de 10º año de la unidad educativa Simón Rodríguez. Preguntas como pregunta científica y último 4.
¿Qué estrategias son más efectivas para mantener la motivación de los estudiantes de décimo año a lo largo plazo en el estudio de las matemáticas en la unidad educativa Simón Rodríguez? Y tarea de investigación 4, identificar las estrategias más efectivas para mantener la motivación a largo plazo de los estudiantes de décimo año en el estudio de las matemáticas en la unidad educativa Simón Rodríguez. Métodos. Dentro de los métodos tenemos teóricos, donde que nos abarca como primer punto análisis documental, analítico, sintético, inductivo y deductivo. En lo empírico, observación, encuesta, entrevista, estudio de caso. Y en lo estadístico se propone evaluar la motivación de los estudiantes en matemáticas a través de encuestas y métodos estadísticos como representación, gráficas, con el fin de comprender la influencia de diversos factores en esta motivación. Metodología. Tenemos dos puntos importantes dentro de la metodología. Como metodología de investigación, dentro de esta metodología se usará el enfoque cuantitativo. La investigación es de nivel descriptiva, bibliográfica y experimental, aplicada en el campo educativo, con la utilización de técnica de la encuesta. Como punto 2, se aplicará una encuesta a un total de 12 estudiantes de décimo año de la unidad educativa Simón Rodríguez, para conocer las percepciones que tienen acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ya que en este año se ve más la falta y el desinterés de las matemáticas. Novedad científica. Aquí vamos a disputar sobre la motivación en la enseñanza de las matemáticas, destacando su papel en promover el interés y la participación activa de los educandos, quienes a menudo ven en el tema como abstracto y conmovedor. Se enfatizará que tanto la motivación intrínseca como la extrínseca son cruciales para un aprendizaje efectivo. Contribución a la práctica social y educativa. La investigación motivacional en la enseñanza de las matemáticas tiene un impacto significativo en la educación, fomentando habilidades en los estudiantes para resolver problemas cotidianos y reduciendo la brecha educativa en comunidades desfavorecidas. Se propone que la innovación pedagógica y el aprendizaje autónomo aumenten la motivación y el rendimiento académico, promoviendo relaciones colaborativas a través de comunidades de aprendizaje. Asimismo, se sugiere que las actividades didácticas sean relevantes y se vinculen con problemas reales, junto con la formación de docentes en estrategias motivacionales y el uso de aplicaciones educativas interactivas. Buenos días. El trabajo que presentamos en el evento de hoy constituye resultado de la tesis doctoral titulada El enfoque interdisciplinario en la didáctica de la matemática o en estructura didáctica. Como objetivo, contribuir al enfoque interdisciplinario en la didáctica de la matemática, que promueva un modo de actuación profesional pedagógico interdisciplinario. Esta se sustenta en 3 ideas teóricos metodológicas que reflejan el proceso de organización y sistematización del conocimiento científico de la interdisciplinaridad. Estas son la interdisciplinaridad curricular, que traza las pautas de interacciones colaborativas en los colectivos de carrera, orienta a considerar las relaciones que se pueden establecer entre la didáctica de la matemática con las disciplinas del currículo y la matemática escolar, en las direcciones horizontales y verticales. La visión integradora al solucionar problemas guía a que se revele la interdisciplinaridad en la didáctica de la matemática en la medida en que desde los contenidos que se abordan se integre y sistematicen los contenidos y los aprendizajes de las diferentes asignaturas y se transfieran a la solución de los problemas profesionales que se presentan en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática escolar.
La orientación profesional interdisciplinaria guía a la didáctica de la matemática a desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes en los estudiantes para fomentar y desarrollar modos de actuación profesional pedagógico interdisciplinario en la formación de pregrado del profesor de matemáticas, acorde a las exigencias del contexto social actual. Estas tres ideas teóricas determinan los componentes del enfoque interdisciplinario, dados por los ejes integradores para la formación profesional, los ejes para la formación de una cultura general integral, que de manera interrelacionada constituyen vías para establecer los nexos entre las asignaturas del currículo, las cuales dinamizan los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la didáctica de la matemática, en el cual se hace necesario introducir como conocimiento la identificación de nodos interdisciplinarios. Estos componentes se implementan en las etapas de la estructura didáctica. La etapa diagnóstico y familiarización tiene como objetivo identificar fortalezas, potencialidades y debilidades para implementar el enfoque interdisciplinario en la didáctica de la matemática. El análisis curricular tiene como objetivo determinar los ejes integradores para la formación profesional y para la formación de la cultura general que favorecen un modo de actuación profesional pedagógico interdisciplinario e identificar los nexos y relaciones entre las asignaturas del año académico. La etapa de ejecución de la estructura tiene como objetivo realizar las acciones planificadas para implementar el enfoque interdisciplinario en la didáctica de la matemática, en específico la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la didáctica de la matemática. La etapa de evaluación tiene como objetivo evaluar las etapas de la estructura didáctica de acuerdo al resultado del control de las acciones diseñadas para cada una de ellas. Vale destacar que el control es una de las acciones que está presente en cada una de las etapas de la estructura didáctica. De esta manera queda conformada la estructura didáctica para el enfoque interdisciplinario en la didáctica de la matemática. El título del trabajo que hoy se presenta es Contribución desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra al desarrollo del pensamiento numérico en la formación de profesores de matemáticas, cuyo autor es el doctor en ciencia Leonardo Navarro Casabuena. El objetivo del trabajo es contribuir al desarrollo del pensamiento numérico en la formación de pregrado del profesor de matemáticas desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra. La matemática constituye el lenguaje básico de la ciencia y la tecnología y ocupa un lugar importante en el desarrollo de la cultura de la humanidad, entre otras razones porque genera un modelo de pensamiento, fomenta la capacidad de abstracción y es una poderosa herramienta de modelación de la realidad. Es por eso que la disciplina álgebra tiene gran responsabilidad en el fortalecimiento de los nexos interdisciplinarios, así como en el desarrollo del pensamiento lógico y en la fundamentación de los contenidos de la matemática escolar. Y precisamente esto último se logra al considerarla como sujeto de estudio de las estructuras algebraicas, que van a servir de fundamentación al cálculo con los vectores, con los polinomios en los distintos dominios numéricos, así como la resolución de ecuaciones y problemas. Veamos entonces cómo se contribuye desde el álgebra al desarrollo del pensamiento numérico. En primer lugar, al abordarlo desde la concepción leninista del camino del conocimiento, de la contemplación viva del pensamiento abstracto y de este a la práctica, tal es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad y del conocimiento de la realidad objetiva. Se trabaja con que cada contenido que se haga en las disciplinas se aprovechen las oportunidades que brindan estos para reforzar las propiedades y operaciones posibles en cada dominio, así como la visualización mental de los números como entes independientes de las propiedades de los elementos que se estudian. Se trabaja en todo momento con el reflejo en la mente humana de representaciones de la realidad, tal es el caso del concepto de número. Se aborda con rigor y exactitud el trabajo con las diferentes estructuras algebraicas, con las operaciones correspondientes, así como la fundamentación de cada operación que se realiza, el trabajo con las proposiciones, el análisis y fundamentación del valor de verdad, así como el trabajo con la negación de proposiciones. Se realiza un trabajo riguroso con la lógica matemática, la formalización de los símbolos, las reglas de formación, los conjuntos de axiomas y reglas de inferencia
y constituye un sistema lógico que contribuye al desarrollo progresivo de los procesos lógicos del pensamiento, como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Se realiza el tratamiento metodológico riguroso de los dominios numéricos en los diferentes niveles de enseñanza, así como la fundamentación de su ampliación sucesiva y las limitaciones para su estudio en uno u otro grado. Se consigue un adecuado sistema de ejercicios para contribuir tanto al dominio de las posiciones teóricas como a la realización de las operaciones posibles en cada dominio con la fundamentación rigurosa correspondiente, y se refuerza de forma continua los conocimientos ya adquiridos sobre el tema al estudiar estructuras de mayor complejidad. Veamos entonces un ejemplo de cómo se contribuye desde el álgebra al desarrollo del pensamiento numérico. En primer lugar, hay que hacerle ver al estudiante que a la pregunta del problema hay que responder con un número natural que va a representar el total de puertas de entrada de cada apartamento. Ahora bien, evidentemente el 25% no es un número natural, representa una parte de un todo, que al expresarlo como fracción y simplificarlo se obtiene un cuarto. En todas estas reflexiones se ponen de manifiesto dos de las contribuciones que se realizan desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra al pensamiento numérico, que es al abordarlo desde la concepción leninista del camino del conocimiento y al trabajar con el reflejo en la mente de representaciones de la realidad. Al hacer un análisis del problema para poder comprenderlo, hay que traducir el lenguaje matemático y en particular al algebraico la situación que se describe. Para lograrlo, evidentemente, se emplean los símbolos, la lógica matemática, los axiomas y ver las diferencias, y al utilizarlos intervienen los procesos lógicos del pensamiento como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. La respuesta al problema tiene que ser un número natural, pero al plantear la ecuación se observa que los números que intervienen son fraccionarios. Los números fraccionarios, con la adición y la multiplicación, poseen la estructura algebraica de un semicuerpo, ya que los números fraccionarios con la adición es un semigrupo abeliano regular y los números fraccionarios, quitando el elemento neutro con la multiplicación, es un grupo, y además se cumple la ley distributiva de la segunda operación con respecto a la primera. En virtud del recíproco de la regularidad, se puede adicionar 24 en ambos miembros. De forma análoga se puede sustraer x en ambos miembros y el resultado sigue perteneciendo al mismo conjunto. Para obtener el valor de x en virtud del recíproco de la regularidad para la multiplicación, se puede multiplicar por 2 ambos miembros, obteniendo así el valor de la variable, aclarando siempre que el valor obtenido no constituye la solución del problema. Por tanto, a partir del razonamiento lógico del estudiante hay que retomar el texto del problema para poder darle solución a la pregunta formulada. En todo el análisis anterior se trabaja con rigor y exactitud con las diferentes estructuras algebraicas, con las operaciones correspondientes y con la fundamentación de cada operación que se realiza. También hay que aclararle al estudiante que lo que se comprueba es la respuesta de la ecuación, no la respuesta al problema, por lo que hay que retomar el texto y encontrar la respuesta pedida y recordar que la solución de un problema se comprueba en el texto del problema. Al formular la respuesta al problema se observa que el número que se obtuvo pertenece al conjunto de los números naturales, luego el trabajo realizado propicia el rigor necesario para el logro de un nivel de coherencia en la justificación de las posiciones teóricas, en la lógica del razonamiento y en las estimaciones que se realicen en relación con la realidad. Buenos días a todos, aquí estamos presentando un trabajo que el tema es el uso de las TIC en el proceso de enseñanza de aprendizaje de la física. Los autores son la maestra Leticia Herrera Iglesias y el ingeniero Joaquín Constantino. Como objetivo del trabajo es comprender las ventajas del uso de las TIC en la enseñanza de la física, así como identificar las diferentes herramientas y recursos de las tecnologías aplicadas en la enseñanza de la física, como reconocer también los desafíos y limitaciones y la implementación de las TIC en las salas de aula. La metodología aplicada es utilizar una metodología mixta que es cualitativa y cuantitativa. El tipo de investigación es análisis de contenidos, la experimental y explorativo y descriptivo. Las técnicas aplicadas estadística descriptiva y diferenciada. La tecnología de la información y de la comunicación de las TIC ofrece varias ventajas en la enseñanza de diversas áreas de conocimiento, entre ellas la física, incrementada en un aprendizaje dinámico que facilita la vida de los estudiantes y profesores, como destacando la siguiente: laboratorios virtuales, acceso a recursos de aprendizaje y un aprendizaje colaborativo. Las herramientas y recursos tecnológicos de la física, utilizamos también la simulación, utilizamos Google, utilizamos un entorno virtual del aprendizaje.
laboratorios virtuales, que estos laboratorios virtuales tienen una gran importancia hoy porque se ofrecen, hay varias plataformas que ofrecen de la parte experimental científica, la simulación 3D es muy importante, la simulación experimental de la física para el aprendizaje intensivo.